Si sientes que tu fe es una montaña rusa de culpa, miedo y esfuerzo, es porque la mayoría de los cristianos están practicando una religión de apariencia. Están cometiendo 5 errores críticos que no solo bloquean sus bendiciones, sino que los ponen en riesgo de la cárcel de la deuda eterna de la que habló Jesús. ¿Estás dando, orando y ayunando para recibir la aprobación de la gente? ¿Estás más preocupado por tu cuenta bancaria que por tu tesoro en el cielo? ¿Sabías que Jesús mismo dijo que vino a traer división, no paz? En los próximos minutos, vamos a desmantelar el evangelio de los hipócritas con el manual secreto de Mateo, Gálatas y Lucas. Te voy a mostrar por qué la riqueza es vanidad, por qué la ansiedad es el sello de la poca fe, y cuál es el único miedo que debes tener. Si estás listo para cambiar una fe vacía por una conexión imparable con el cielo y descubrir cómo ser uno de los siervos a los que el propio Jesús servirá en su regreso, quédate. Lo que vas a escuchar hoy es la verdad no negociable que transforma vidas. Mateo 6. El secreto de la recompensa. Jesús, en el Sermón del Monte, no solo vino a darnos mandamientos, sino a revelar el código secreto de cómo funciona el reino de los cielos. Y su primera gran advertencia es un golpe directo a nuestra vanidad. Tengan cuidado de no practicar su justicia delante de los demás para ser vistos por ellos. Mira, la fe nunca fue diseñada para ser un espectáculo. La acción más noble, el acto de piedad más puro, pierde su valor celestial instantáneamente en el momento en que nuestro objetivo primario se convierte en la aprobación humana. Si haces el bien con la motivación de que la gente diga, ¡qué buen cristiano es! Déjame decirte algo que duele, pero es verdad, si lo hacen, no tendrán recompensa de su Padre que está en los cielos. Es una ecuación simple y poderosa. Si tu recompensa es el aplauso de los hombres, ya la recibiste. Y ya se acabó. El arte de dar en secreto, versículos 2 a 4. Jesús pone el ejemplo de la limosna, o la caridad. Aquí nos da una imagen casi cómica, pero profundamente reveladora. Él dice, así que, cuando den limosna, no lo anuncien con trompetas, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para ser alabados por los demás. ¿Te imaginas a alguien tocando una trompeta antes de hacer una donación? Aunque hoy no usemos trompetas literales, si usamos las redes sociales y las conversaciones para anunciar sutilmente lo generosos que somos, el Señor nos dice, con una claridad absoluta, que la gente que actúa así ya han recibido su recompensa completa. Pero aquí viene la instrucción revolucionaria para la vida viral en Cristo. Pero cuando den limosna, no sepan que su mano izquierda hace lo que hace su derecha, para que su limosna sea en secreto. Esto es hiperbólico, es un llamado a una discreción radical. Significa que el acto de dar debe ser tan íntimo, tan reservado, que ni siquiera tú, en tu propia mente, deberías estar alabándote por ello. Es el Padre quien debe ser el único testigo. ¿Y cuál es la promesa? Entonces su Padre, que ve lo que se hace en secreto, les recompensará. Esta no es una recompensa terrenal o un cheque al portador, es la recompensa eterna que solo el Creador puede dar. La transformación de la oración, versículos 5 a 8. El siguiente punto es la oración, la columna vertebral de nuestra relación con Dios. Jesús retoma la crítica a la superficialidad. Y cuando oren, no sean como los hipócritas, porque a ellos les encanta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos por los demás. ¿Por qué lo hacen? Para validar su espiritualidad delante de la multitud. Y, de nuevo, la dura verdad, les aseguro que ya han recibido su recompensa completa.
Han cambiado el rostro de Dios por la mirada fugaz de un vecino. Jesús nos invita a un retiro sagrado, a una santificación de nuestro espacio más íntimo. Pero cuando oren, entren en su habitación, cierren la puerta y oren a su Padre que está en secreto. Esto no es una condena a la oración comunitaria, es una elevación de la oración personal. Es un llamado a buscar a Dios por Él mismo, no por la impresión que podamos causar. ¿La recompensa? La misma promesa, su Padre que ve lo que se hace en secreto, te recompensará. Tu habitación se convierte en el lugar de tu milagro personal. Y la oración no es sobre cuánto hablas. Jesús condena la palabrería hueca. Y cuando ores, no repitas palabras sin sentido como los paganos, pues ellos piensan que serán escuchados por lo mucho que hablan. Es un error pensar que el cielo es sordo y necesitamos forzar la respuesta con un volumen excesivo de palabras. La razón es gloriosa, no seas como ellos, porque tu Padre sabe lo que necesitas antes de que se lo pidas. Él no necesita tu información, Él necesita tu corazón. El modelo inigualable de oración, versículos 9 a 13. Ante esta realidad, Jesús nos da un mapa de ruta, no una fórmula mágica, sino una estructura de relación, el Padre Nuestro. Entonces, así debes orar. Este es el modelo de oración perfecta, que pone cada cosa en su lugar. Adoración y reconocimiento. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Reconocer su paternidad y su santidad. Sometimiento y propósito, venga tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Poner su plan por encima del nuestro. Provisión y dependencia, danos hoy nuestro pan de cada día. Confiar en Él para la necesidad diaria, no para la acumulación excesiva. Relación y perdón, la clave de bóveda. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. La crucialidad del perdón, versículos 14 a 15. Detente aquí, porque el Señor dedica 2 versículos completos a una condición que es tan vital que la repite inmediatamente después de darnos el modelo de oración. Esto subraya su importancia crítica. Porque si perdonas a otros cuando pecan contra ti, tu Padre Celestial también te perdonará a ti. El perdón que extendemos a otros no nos gana el perdón de Dios, pero es la prueba irrefutable de que hemos recibido el suyo. Es un termómetro de nuestra fe. Y el clímax de esta enseñanza. Pero si no perdonas a otros sus ofensas, tu Padre no te perdonará tus pecados. Esta es la verdad incómoda. La falta de perdón es un muro que levantamos entre el cielo y nuestra alma. Es un bloqueo espiritual que anula todas las oraciones y toda la caridad. Para que tu vida de fe sea imparable, la amargura debe ser erradicada. Ayuno genuino contra ayuno de exhibición, versículos 16 a 18. Jesús aborda el ayuno, otra disciplina espiritual que es vulnerable al espectáculo. Cuando ayunes, no pongas cara de tristeza como los hipócritas, que se desfiguran el rostro para que los demás vean que están ayunando. Estos actores de la fe utilizan su rostro, su lenguaje corporal, para gritar a los 4 vientos: miren qué espiritual soy. Estoy sacrificándome. Jesús dice con la misma advertencia: en verdad te digo. Y la continuación lógica es que ellos ya recibieron su recompensa. Acabamos de ver que los hipócritas han recibido su recompensa completa con el aplauso de los hombres. Pero, ¿cuál es el protocolo para un hijo de Dios? Es un protocolo de celebración, no de luto. Pero cuando ayunéis,
perfumad vuestra cabeza y lavaos la cara. ¡Qué contraste! En lugar de la tristeza visible, el Señor nos pide que nos veamos frescos, perfumados, casi festivos. La instrucción es clara y va al corazón de la motivación, para que no sea evidente a los demás que estáis ayunando, sino solo a vuestro Padre, que está en lo secreto. Esto transforma el ayuno de ser un sacrificio para la exhibición humana a un acto de amor y devoción totalmente personal. Es un tiempo de enamoramiento con Dios, no de buscar lástima. Y la promesa se repite: y vuestro Padre, que ve lo que se hace en secreto, os recompensará. La verdadera fe se juega en la intimidad, no en el escenario. La batalla por el tesoro, versículos 19 a 21. Ahora, Jesús da un giro y se enfoca en uno de los mayores distractores de la vida espiritual, el dinero y las posesiones. Él nos lanza una advertencia que desafía la lógica de nuestro mundo moderno. No acumuléis para vosotros tesoros en la tierra, donde la polilla y el óxido destruyen, y donde los ladrones entran a robar. La tierra es un sistema de constante deterioro. Toda inversión material tiene una fecha de caducidad. Las polillas se comen el abrigo de piel, el óxido corroe el metal precioso y la inseguridad amenaza la caja fuerte. Es un lugar de riesgo total. Pero, el Señor nos ofrece una estrategia de inversión infinitamente mejor, una que garantiza el 100% de retorno. Acumulad para vosotros tesoros en el cielo, donde la polilla y el óxido no destruyen, donde los ladrones no entran a robar. ¿Y cuáles son esos tesoros? Son los actos de amor, las almas ganadas, el perdón otorgado, la caridad discreta, la fidelidad inquebrantable a Dios. Son acciones que trascienden esta vida y se convierten en méritos eternos. Este es el verdadero plan de pensiones del reino. Y la razón por la que debemos priorizar esta inversión es la ley fundamental del corazón, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Tu corazón es un imán, se siente atraído por lo que valoras. Si inviertes toda tu energía y tu tiempo en acumular riqueza en la tierra, tu corazón se quedará aquí, ansioso y atrapado. Si inviertes en el cielo, tu corazón mirará hacia arriba, libre y lleno de esperanza. La luz y el enfoque, versículos 22 a 23. Jesús introduce una analogía que conecta directamente nuestra visión material con nuestra condición espiritual, el ojo como lámpara del cuerpo. Además, el ojo es la lámpara del cuerpo. Si vuestros ojos están sanos, todo vuestro cuerpo estará lleno de luz. Un ojo sano, o simple, en el griego original, significa un enfoque único, no dividido. Si tu visión está clara y enfocada en lo eterno, todo tu ser, tu mente, tus decisiones, estará iluminado por la sabiduría de Dios. Pero, ¿qué pasa cuando la visión se divide? Pero si vuestros ojos están enfermos, todo vuestro cuerpo estará lleno de oscuridad. Un ojo enfermo, o codicioso, es el que mira simultáneamente la gloria de Dios y la seducción del mundo. Cuando tratas de mirar en dos direcciones opuestas, pierdes la perspectiva. Y la advertencia es escalofriante. Si la luz que hay en vosotros es oscuridad, ¿cuán grande es esa oscuridad? Si aquello que se supone que te guía, tu fe, tu conocimiento de Dios, está pervertido por la avaricia o la doble moral, tu estado es peor que el de aquel que nunca conoció la luz. La imposibilidad de la doble maestría, versículo 24. Esto nos lleva a la conclusión inevitable sobre la lealtad: nadie puede servir a dos señores. Aquí, servir implica la esclavitud, la dedicación total. No se trata de tener posesiones, sino de ser poseído por ellas. La fe cristiana exige una lealtad singular.
o aborrecerá a uno y amará al otro, o se dedicará a él. El corazón humano no puede dividirse entre lealtades opuestas sin un conflicto interno devastador. Y la confrontación final es ineludible. No se puede servir a Dios y a las riquezas. No es solo dinero, es la personificación de la ambición material, la deidad del consumismo. Debemos elegir. Rompiendo las cadenas de la ansiedad, versículos 25 a 30. Habiendo establecido la supremacía de Dios, Jesús aborda la consecuencia natural de poner la riqueza en primer lugar, la ansiedad. Por eso les digo, no se preocupen por su vida, ni por lo que comerán o beberán, ni por su cuerpo, ni por lo que vestirán. La preocupación constante, la ansiedad, es la evidencia de que hemos dudado de la provisión de nuestro Padre Celestial. El Señor nos trae de vuelta a la realidad fundamental. ¿Acaso no vale más la vida que la comida, y el cuerpo más que la ropa? Si Dios nos dio lo grande, la vida y el cuerpo, ¿cómo no nos dará lo pequeño, el sustento? Jesús nos invita a un tour por el mundo natural, una lección de teología práctica. Primero, las aves. Miren las aves del cielo, no cosen ni cosechan ni almacenan en graneros, y sin embargo, su Padre Celestial las alimenta. ¿Las aves se despiertan preguntándose si habrá semillas? No. Viven en la provisión diaria. Y la pregunta que nos confronta, ¿acaso no valen ustedes mucho más que ellas? Claro que sí. Somos hechos a su imagen. Segundo, la ineficacia de la preocupación. ¿Quién de ustedes, por mucho que se preocupe, añade una sola hora a su vida? La ansiedad es inútil. No solo no resuelve el problema, sino que acorta la vida y destruye la paz. Tercero, los lirios del campo. ¿Y por qué se preocupan por la ropa? Observen cómo crecen los lirios del campo. No trabajan ni hilan, y les digo que ni siquiera Salomón, con toda su gloria, se vistió como uno de ellos. Los lirios son flores efímeras, y sin embargo, la magnificencia de su diseño supera la opulencia del rey más rico de la historia. El punto es claro. Si así viste Dios a la hierba del campo, que hoy está, y mañana se echa al fuego, no hará mucho más por ustedes, gente de poca fe. La preocupación es la evidencia de la poca fe, es el resultado de un corazón que se ha olvidado de quién es su Padre. El enfoque del reino y la paz, versículos 31 a 34. La conclusión es una liberación radical de la ansiedad. Así que no se preocupen diciendo, ¿qué comeremos, qué beberemos o qué vestiremos? El mundo pagano, que no conoce a un Padre Celestial que provee, está obligado a afanarse. Los paganos se afanan por todas estas cosas. Pero nosotros tenemos una ventaja que cambia el juego. Vuestro Padre Celestial sabe que las necesitáis. Él conoce tus necesidades antes de que las sientas. Por lo tanto, la prioridad del cristiano no es la búsqueda de cosas, sino la búsqueda de su presencia. Pero buscad primero su reino y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Esta es la promesa de la inversión más segura. Pon a Dios primero, su reino y su manera de vivir, y Él te garantiza que lo demás, la comida, la bebida, la ropa, vendrá por añadidura. Finalmente, la paz se establece en el presente, así que no os preocupéis por el mañana, porque el mañana traerá sus propias preocupaciones. Vivir anclado en el futuro es la receta para la tortura. Debemos confiar en Dios por la provisión de hoy. La sabiduría es enfrentar solo la carga de 24 horas, basta ya de problemas cada día. Aliviar el peso del mañana es la clave para la libertad y para vivir como verdaderos hijos del Padre.
Gálatas 5 y Romanos 12, la lucha por la libertad y la vida con propósito. La declaración de independencia, Gálatas 5, 1-6. El apóstol Pablo lanza la gran proclama de la fe cristiana. Para libertad nos libertó Cristo, manténganse firmes, pues, y no se dejen someter de nuevo bajo el yugo de la esclavitud. La obra de Jesús en la cruz no fue una simple reforma religiosa, fue una revolución que nos sacó de la prisión de la ley. El yugo de la esclavitud no es solo el pecado, es la obsesión por ganar la justicia a través del esfuerzo humano. Pablo es drástico con aquellos que regresan a las viejas reglas, como la circuncisión. Les digo, yo, Pablo, les digo que si se dejan circuncidar, Cristo no les será de ninguna utilidad de nuevo. Piensen en el peso de esa frase. Intentar justificarte por las obras y las reglas de la ley es, en esencia, declarar que el sacrificio de Cristo fue insuficiente. Si buscas justificarte por la ley, dice Pablo, se han alejado de Cristo, han caído de la gracia. La gracia y las obras son dos caminos que nunca se cruzan. Si eliges la ley, abandonas la gracia. Pero la vida en el Espíritu es totalmente diferente, porque por el Espíritu aguardamos con ansias por la fe la justicia que esperamos en Cristo Jesús. Nuestra esperanza no está en nuestro hacer, sino en el esperar a través de la fe, que el Espíritu Santo complete la obra de justicia en nosotros. Por eso, las reglas externas no tienen valor. Ni la circuncisión ni la incircuncisión tienen valor alguno. Lo único que importa es la fe que se expresa mediante el amor. Esta es la verdad central. La única medida de una fe genuina es su capacidad de manifestarse en amor activo. El peligro de la levadura y la confusión, Gálatas 5, 7-12. Pablo se pregunta con frustración, ¿iban por buen camino? ¿Quién se interpuso para impedirles obedecer la verdad? Esto es relevante hoy. Hay voces que nos desvían hacia doctrinas legalistas o hacia el libertinaje. Pablo advierte que esa clase de persuasión no viene de aquel que los llama. No viene de Dios. La influencia de la falsa enseñanza es como una enfermedad silenciosa, un poco de levadura que fermenta toda la masa. Una pequeña concesión al legalismo o al pecado puede infectar toda la comunidad de fe. Sin embargo, Pablo mantiene su confianza en la soberanía de Dios. Confiando en el Señor, sé que no adoptarán otra perspectiva. Y lanza una advertencia severa a los predicadores de la confusión, asegurándoles que tendrá que pagar las consecuencias. La enseñanza que minimiza la cruz y glorifica el esfuerzo humano es una ofensa a Dios. Libertad, servicio y la guerra de la carne, Gálatas 5, 13-18. La libertad en Cristo no es un permiso para el caos. Es la libertad para amar. Ustedes, hermanos y hermanas, fueron llamados a ser libres, pero no usen su libertad para satisfacer los deseos de la carne. La libertad no es anarquía, es el poder de elegir el bien. El propósito de nuestra liberación es el servicio humilde. Más bien, sírvanse unos a otros con humildad y amor. ¿Por qué? Porque toda la ley, con sus cientos de mandamientos, se resume en este único principio: amar al prójimo como a uno mismo. El peligro de ignorar este mandamiento es el conflicto interno y externo. Si se muerden y se devoran unos a otros, cuidado, porque se destruirán unos a otros. Las contiendas, las críticas y las divisiones son el signo de que la carne, y no el espíritu, está dominando. ¿Cómo vencer esta guerra? Por eso les digo, vivan según el Espíritu y no satisfagan los deseos de la carne. Esta es la clave de la vida victoriosa. La carne y el Espíritu están en oposición continua, son fuerzas que se anulan,
están en conflicto entre sí, de modo que no deben hacer lo que quieran. La buena noticia es que, si elegimos la guía divina, la ley pierde su poder de condenación, pero si te guía el Espíritu, no estás bajo la ley. El manifiesto de la carne y el fruto del Espíritu, Gálatas 5, 19-26. Pablo nos da una lista de verificación para saber quién está gobernando nuestra vida. Las obras de la carne son evidentes, una lista oscura que incluye la inmoralidad sexual, la impureza, la idolatría, la envidia, las borracheras, y un largo etcétera de vicios y fracturas relacionales, odio, discordia, celos, egoísmo. La advertencia es solemne y definitiva. Les advierto, como ya lo hice antes, que los que viven así no heredarán el reino de Dios. La vida del reino requiere un cambio radical de residencia. Pero la vida bajo el Espíritu produce algo hermoso y palpable: el fruto. No son frutos, muchas cosas que hay que hacer, sino el fruto, una manifestación unitaria del carácter de Cristo. Pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre y dominio propio. ¡Qué contraste! Estas cualidades son la evidencia de la presencia de Dios en ti. Y el principio final de Gálatas es liberador: contra tales cosas no hay ley. La ley no puede condenar el amor. La clave es la rendición diaria. Los que pertenecen a Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Es un acto de voluntad constante, de decir no a la vieja naturaleza. Si ya hemos recibido la vida del Espíritu, debemos caminar en él, ya que vivimos por el Espíritu, vivamos según el Espíritu. Y terminamos el capítulo con la humildad. No seamos vanagloriosos, provocando y envidiando a los demás. El llamado a la adoración inteligente, Romanos 12, 1-2. Pablo cambia de tema a la vida práctica en Roma, comenzando con una súplica que define la verdadera adoración. Por lo tanto, hermanos, les ruego por la misericordia de Dios que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo. Ofrezcan un sacrificio santo y agradable a Dios. Este es su verdadero adoración y apropiada. La adoración más profunda no sucede solo en la iglesia, sucede con la entrega total de nuestra vida, nuestro cuerpo, nuestro tiempo, nuestras acciones, nuestro trabajo, como un sacrificio vivo. Y la forma de lograr esta transformación es dejar de adaptarnos al molde del mundo. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. La mente es el campo de batalla. Si cambias tu forma de pensar, cambiarás tu vida. ¿El resultado de esta renovación? La capacidad de discernir la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Humildad, función y servicio, Romanos 12, 3-8. La humildad es el punto de partida para el servicio efectivo. Nadie se crea más importante de lo que es, sino piense de sí mismo con sensatez, conforme a la fe que Dios le ha dado a cada uno. El orgullo es el cáncer de la comunidad. Debemos vernos con realismo, valorando el don que Dios nos dio. Somos un cuerpo con un propósito. Así como cada uno de nosotros tiene un solo cuerpo, con muchos miembros, así también nosotros, aunque muchos, formamos un solo cuerpo en Cristo. Cada miembro es esencial. La diversidad de dones, profetizar, servir, enseñar, animar, dar, no es un accidente, sino el diseño de Dios. Y cada don debe ser ejercido con la intensidad apropiada a su naturaleza. Si tu don es dar, hazlo generosamente. Si es liderar, hazlo diligentemente. Si es mostrar misericordia, hazlo con alegría.
La calidad de la entrega define la efectividad del don. La vida impulsada por el amor genuino. Romanos 12, 9-16. Pablo nos da la descripción más práctica y poderosa de la vida impulsada por el amor. El amor debe ser sincero. El amor no es un sentimiento, es una decisión de la voluntad. Y el amor sincero tiene dos caras: aborreced el mal, aferraos al bien. Luego, una serie de mandatos para la vida en comunidad. Sed devotos los unos a los otros con amor, honraos mutuamente por encima de vosotros mismos. La verdadera humildad es poner el honor del otro antes que el tuyo. La vida de fe debe ser ferviente, no tibia. Nunca os falte el celo, sino mantened vuestro fervor espiritual sirviendo al Señor. El fervor espiritual es el motor que nos mantiene en marcha. Y finalmente, el patrón de vida en el Espíritu. Esperanza, alegraos en la esperanza. Sufrimiento, sed pacientes en la aflicción. Comunicación, sed fieles en la oración. Provisión, compartiendo con los santos que están necesitados. Inclusión, practicad la hospitalidad. El poder de la bendición y la armonía. Romanos 12, 14-16. La prueba de fuego del amor es cómo respondemos a la persecución. Bendecid a los que os persiguen. Bendecid y no maldigáis. La bendición es la herramienta del reino para desarmar la maldad. Es una manifestación de la gracia que hemos recibido. Y el llamado a la unidad y la empatía. Alegraos con los que se alegran, llorad con los que lloran, y vivid en armonía los unos con los otros. El cristiano debe ser experto en la empatía, alegrarse y llorar con el otro, y esto nos lleva a la humildad de vivir en armonía, sin altivez. El poder de la humildad y la parábola de la vanidad. La estrategia radical de la no venganza. Romanos 12, 16-21. Retomamos el poderoso llamado a la vida en armonía con una instrucción que va directamente contra la naturaleza humana, la humildad. No seas orgulloso, sino humilde. Asociaos con gente humilde. El orgullo es el veneno que rompe las relaciones y paraliza la gracia. La humildad, en cambio, es la puerta a la paz. Debemos evitar la arrogancia a toda costa, no seáis presumidos. Ahora, la gran directriz sobre el conflicto. Pablo nos enseña a romper el ciclo de la retribución, no paguéis mal por mal. Nuestro llamado es a la integridad visible, procurad hacer lo que es justo ante los ojos de todos. La vida del creyente debe ser un testimonio de rectitud y transparencia, no solo ante Dios, sino también ante la sociedad. La paz debe ser nuestro objetivo prioritario, siempre y cuando dependa de nosotros. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, vivid en paz con todos. Esto no significa ser pasivos ante la injusticia, sino ser proactivos en la búsqueda de la reconciliación. Y aquí viene el principio que es la antítesis de la venganza. No os venguéis, queridos amigos, sino dejad lugar a la ira de Dios. ¿Por qué? Porque la venganza no nos pertenece. Es la prerrogativa divina. El Señor es el juez justo, y Él mismo lo declara, porque está escrito, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Al soltar el deseo de revancha, no estamos siendo débiles, sino que estamos entregando el caso al juez supremo. La estrategia más poderosa para desarmar al enemigo es el amor activo. Al contrario, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, si tiene sed, dale de beber. Esto es un acto de amor y obediencia radical. Y el resultado es asombroso, y hazlo. Haciendo esto, le pondrás brasas ardientes en la cabeza. Esta imagen no se trata de tortura, sino de inducir un arrepentimiento doloroso.
El acto de bondad inmerecida avergüenza al enemigo y lo confronta con su propia maldad. La conclusión de esta sección es un lema para toda la vida: no te dejes vencer por el mal, sino vence el mal con el bien. La victoria no es evitar el mal, sino usar el bien como nuestra arma más potente contra él. La advertencia contra la levadura de la hipocresía, Lucas 12, 1-3. Jesús está rodeado de una multitud gigantesca, y su primera lección se dirige a sus discípulos, pero es una verdad para toda la humanidad. Él comienza con la advertencia más importante para los líderes espirituales y para cualquier creyente: tened cuidado con la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. La hipocresía es la levadura, pequeña en su inicio, pero capaz de inflar y corromper toda la masa de la fe. Es pretender ser piadoso por fuera mientras se está podrido por dentro. Pero Jesús ofrece un antídoto: la inevitabilidad de la revelación. No hay nada oculto que no se descubra, revelado u oculto que no se sabrá. Cada palabra, cada intención secreta, será manifestada. Lo que habéis dicho en la oscuridad se oirá a la luz del día, y lo que habéis susurrado al oído en las habitaciones interiores se proclamará desde los tejados. Esta es la ley del reino: la verdad siempre sale a la luz. Vive con la conciencia de que tu vida privada es tu vida pública ante Dios. La escala de miedos y la recompensa eterna, Lucas 12, 4-9. Jesús nos ofrece una lección de gestión del miedo, una jerarquía de lo que debemos temer. Primero, descarta el miedo más común. Os digo, amigos míos, no temáis a aquellos que matan el cuerpo y después de eso no pueden hacer nada más. El poder humano es limitado. La tumba es el límite de la tiranía terrenal. Pero luego, dirige nuestro temor hacia el lugar correcto. Pero yo os mostraré a quién debéis temer. Temed a aquel que, después de vuestro cuerpo muerto, tiene autoridad para arrojaros al infierno. Esta es la única persona a la que hay que temer. El temor a Dios no es terror paralizante, sino la reverencia sagrada a su poder absoluto sobre nuestro destino eterno. Es la motivación para vivir rectamente. Para contrarrestar el miedo, Jesús nos recuerda nuestro valor. Usa el ejemplo de criaturas sin valor aparente. No se venden 5 gorriones por 2 monedas, sin embargo, ni uno de ellos es olvidado por Dios. La economía del reino valora lo insignificante. Y si Dios no olvida un gorrión, ¿cuánto más valemos nosotros? Ciertamente, hasta los cabellos de vuestra cabeza están contados. No temáis, valéis más que muchos gorriones. Tu valor es incalculable ante el Padre. Esta conciencia del valor nos lleva a la lealtad pública. Os digo que quien públicamente me reconozca delante de los demás, el Hijo del Hombre también me reconocerá delante de los ángeles de Dios. La fe debe ser confesada. Por el contrario, la negación tiene consecuencias eternas, pero quien me niegue delante de los demás, será negado delante de los ángeles de Dios. La ofensa imperdonable y la confianza en la hora de la prueba, Lucas 12, 10-12. Jesús introduce una advertencia seria sobre el pecado y el Espíritu Santo. Mientras que las palabras dichas en contra de Jesús, el Hijo del Hombre, pueden ser perdonadas, el acto de blasfemar contra el Espíritu Santo es el pecado imperdonable. Este no es un insulto casual, sino una obstinada y consciente atribución del poder de Dios a Satanás, un rechazo final a la única fuente de arrepentimiento. Y para aquellos que temen ser testigos de su fe, el Señor da una promesa de provisión sobrenatural. Cuando sean llevados ante las sinagogas, los gobernantes y las autoridades, no se preocupen por cómo se defenderán ni por lo que dirán,
porque el Espíritu Santo les enseñará en ese momento lo que deben decir. Esta es la prueba de que el Espíritu está contigo. Él es tu abogado y tu instructor en la hora de mayor necesidad. La parábola del necio rico, la locura de la avaricia, Lucas 12, 13-21. La enseñanza de Jesús es interrumpida por un hombre con un problema muy terrenal, una disputa de herencia. Maestro, dile a mi hermano que reparta la herencia conmigo. Jesús, sin embargo, se niega a ser un simple árbitro civil, el hombre que me ha nombrado juez o árbitro entre ustedes. Su misión es espiritual, no legal, pero usa la situación para lanzar la advertencia más crítica sobre las riquezas. Cuidado, manténganse alerta contra toda clase de avaricia. La vida no consiste en la abundancia de posesiones. Este es el punto central. La vida verdadera no se mide por el balance de la cuenta bancaria. Para ilustrarlo, cuenta la parábola del hombre rico que tuvo una cosecha abundante. En lugar de pensar en compartir o en la eternidad, su mente se centró en la autosuficiencia. Él pensó, ¿qué haré? No tengo donde guardar mi cosecha. Y su plan es una oda a la vanidad, derribar los graneros, construir otros más grandes, y luego decirle a su alma, tengo mucho grano guardado para muchos años viviendo la vida con tranquilidad, comiendo, bebiendo y disfrutando. Su error fue poner la seguridad en lo material y creer que la vida es un plan de consumo personal. El juicio de Dios es instantáneo y fulminante, pero Dios le dijo, necio, esta misma noche te exigirán la vida en ti. Entonces, ¿quién recibirá lo que has preparado para ti mismo? El término griego para necio aquí es apron, que significa sin mente o sin sentido. No es un insulto a su inteligencia, sino a su sabiduría espiritual. Su plan de muchos años se frustró en una sola noche. El dinero que acumuló no pudo comprarle un segundo de vida. La parábola concluye con la lección eterna. Así les pasa al que acumula tesoros para sí mismo, y no es rico para con Dios. La verdadera riqueza no es la que acumulamos para nuestra propia vanidad, sino la que invertimos en los valores eternos del reino. El necio es aquel que vive como si el mañana nunca fuera a llegar. Y esta es la lección que debe guiar cada decisión en tu abrigo celestial. Jesús acaba de cerrar la impactante parábola del hombre que murió en su noche de vanidad. La riqueza terrenal, cuando es el fin último, se convierte en un fracaso total en el momento de la muerte. Ser rico para con Dios significa tener un balance positivo en el cielo, donde el valor se mide por el amor, la fe y la obediencia, no por los activos materiales. La cura de la ansiedad, el llamado a la confianza absoluta, Lucas 12, 22-30. Para contrarrestar la avaricia que engendra ansiedad, Jesús repite la gran lección de la fe. Por eso les digo, no se preocupen por su vida, que comerán, ni por su cuerpo, que vestirán. La preocupación excesiva es una falta de fe en el Padre. La vida es mucho más que sus componentes materiales, porque la vida es más que la comida, y el cuerpo más que la ropa. Jesús nos lleva de nuevo a la creación para recordarnos la provisión de Dios, utilizando ahora el ejemplo de los cuervos. Consideren los cuervos, no siembran ni cosechan, no tienen despensa ni granero, y sin embargo Dios los alimenta. Los cuervos, aves ritualmente impuras, son alimentados por la mano de Dios. Si Él cuida de lo impuro y lo insignificante, ¿cuánto más hará por nosotros? ¿Cuánto más valen ustedes que las aves? La ansiedad es ineficaz. Si la preocupación no puede alterar ni siquiera la duración de tu existencia, que es el aspecto más crucial, ¿por qué malgastar energía en lo trivial?
Si no pueden hacer ni siquiera esto pequeño, ¿por qué se preocupan por lo demás? La belleza natural, que no se preocupa por sí misma, supera el esplendor humano más grande. El temor y la ansiedad son el sello de la poca fe. La directriz final es de enfoque y propósito, y no pongan su corazón en lo que comerán o beberán. No se preocupen por esto, porque el mundo pagano persigue todas estas cosas. La persecución de bienes materiales es la marca de aquellos que no conocen a Dios. En cambio, nuestro Padre sabe, y su Padre sabe que las necesitan. Por lo tanto, el mandato del reino es: busquen su reino, y estas cosas les serán añadidas. Pongan la lealtad y el reino en primer lugar, y la provisión vendrá como consecuencia. La consigna del pequeño rebaño, Lucas 12, 32-34. Jesús pasa a dar una palabra de consuelo y coraje a sus seguidores. No teman, pequeño rebaño, porque su Padre se ha dignado darles el reino. La fe nos convierte en una minoría, un pequeño rebaño, y a menudo nos sentimos vulnerables. Pero la vulnerabilidad se contrarresta con la gran verdad de la soberanía divina. El Padre ha decidido, por pura gracia, darnos su reino. Esta verdad requiere una acción radical que demuestra dónde está nuestro tesoro. Vendan sus posesiones y denlas a los pobres. Esto es un llamado a la desinversión terrenal. El resultado es la creación de un tesoro incorruptible. Consigan bolsas que no se desgasten. Un tesoro en el cielo que nunca se agota, donde ningún ladrón se acerca ni ninguna polilla destruye. El cielo es el único lugar donde la seguridad financiera es absoluta. Y la ley fundamental del corazón se repite para que quede grabada, porque donde esté su tesoro, allí estará su corazón. Si tu dinero está en el cielo, a través de la caridad y la obra del reino, tu corazón inevitablemente mirará hacia el cielo. La parábola de la vigilancia, Lucas 12, 35-40. La vida cristiana es una vida de espera activa. Jesús nos insta a prepararnos para el regreso del amo con dos imágenes vívidas. Vestidos para el servicio, vístanse también para servir y mantengan sus lámparas encendidas. La ropa ceñida y la lámpara encendida indican preparación y actividad continua. No es un tiempo de pereza, sino de servicio constante. Siervos en espera, como siervos esperando el regreso de su amo de un banquete de bodas, para que cuando llegue y llame, puedan abrirle inmediatamente. El siervo fiel no duerme ni se distrae, su enfoque es el regreso del amo. Y aquí viene la recompensa más asombrosa y humillante. Bienaventurados aquellos siervos cuyo amo los encuentre velando cuando llegue. La bendición es para el que se encuentra trabajando. Pero lo increíble es lo que hará el amo. Les aseguro que él se vestirá para servir. Los haremos reclinarse a la mesa y vendrá a atenderlos. Jesús, el Rey del universo, se invertirá los roles. Él, en su reino, servirá a sus siervos fieles. Esta es la gloria de la humildad recompensada. La perseverancia en la vigilancia es vital. Bienaventurados aquellos siervos cuyo amo los encuentra preparados, aunque venga en medianoche o al amanecer. La preparación debe ser constante, sin importar la hora. Finalmente, la razón de la vigilancia es la incertidumbre del tiempo. Pero entiendan esto, si el dueño de la casa hubiera sabido a qué hora vendría el ladrón, no habría dejado que le robaran. El regreso del Hijo del Hombre será igual de inesperado que el ladrón nocturno. Ustedes también deben estar preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que menos lo esperen. Lucas 12 y Eclesiastés 2, el fuego, la justicia y la trampa de la vanidad.
La severidad del juicio y la responsabilidad del conocimiento. Lucas 12, 46-48. Jesús retoma el destino del siervo infiel, y el castigo es severo. Cuando menos lo espere, a una hora que no sepa, lo despedazará y le buscará un lugar con los incrédulos. La infidelidad y la arrogancia, pensar que el amo tarda, son tratadas con la misma seriedad que la incredulidad total. La condenación del siervo no es por un error, sino por la traición a la confianza. Ahora, el Señor revela el principio de justicia más profundo de su reino, la responsabilidad proporcional al conocimiento. El siervo que conoce la voluntad del amo y no se prepara, o no hace lo que el amo quiere, será azotado con muchos golpes. El conocimiento de la verdad implica una mayor obligación. Si sabes lo que es correcto y lo ignoras, tu castigo es mayor. Pero el que no la conoce y hace cosas merecedoras de castigo, será azotado con pocos golpes. La ignorancia no es una excusa total, pero el juicio será mitigado. El principio es claro y universal: a quien mucho se le ha dado, mucho se le exigirá, y a quien mucho se le ha confiado, mucho más se le pedirá. Esta es una advertencia directa a todos los que hemos tenido acceso al Evangelio, a las Escrituras y al Espíritu Santo. Nuestra responsabilidad es inmensa. El fuego y la división del Evangelio. Lucas 12, 49-53. Jesús, con una intensidad asombrosa, revela la naturaleza revolucionaria y confrontativa de su misión. He venido a traer fuego a la tierra, y cómo desearía que ya estuviera encendido. Este fuego no es comodidad, es el fuego purificador del Espíritu Santo y el fuego del juicio. Es un catalizador que obliga a tomar partido. Antes de que ese fuego se encienda plenamente, él debe pasar por el evento definitorio de su misión. Pero tengo que pasar por un bautismo, y qué restricciones tengo hasta que sea completado. El bautismo al que se refiere es su propia crucifixión y muerte, su inmersión en el sufrimiento. Solo después de su sacrificio podría desatarse el Espíritu y su reino. Luego, Jesús destruye la idea de que su venida sería para una paz superficial. ¿Acaso creéis que he venido a traer paz a la tierra? No, os digo, sino división. El Evangelio traza una línea divisoria entre la luz y la oscuridad, entre la obediencia y el mundo. La lealtad a Cristo es tan radical que incluso rompe los lazos familiares más fuertes. De ahora en adelante, habrá 5 en una familia, divididos unos contra otros, padre contra hijo, hijo contra padre, suegra contra nuera y nuera contra suegra. La fe en Jesús exige una lealtad que debe ser mayor que la familiar, y esa elección inevitablemente genera conflicto. El desafío de interpretar el tiempo presente. Lucas 12, 54-57. Jesús dirige su atención a la multitud, desafiando su sabiduría práctica y su ceguera espiritual. Él señala su habilidad para la meteorología. Cuando veis una nube que se levanta en el oeste, inmediatamente decís que va a llover y llueve, y cuando sopla el viento del sur, decís que va a hacer calor y hace calor. Ellos son expertos en predecir el clima. Pero, ¿por qué son tan ciegos a lo espiritual? Hipócritas, sabéis interpretar el aspecto de la tierra y del cielo. ¿Cómo es que no sabéis interpretar este tiempo presente? El tiempo presente es la llegada de Jesús mismo, el cumplimiento de las profecías. Su ceguera es una falta de voluntad, una hipocresía que prefiere el mundo a la verdad. La pregunta final es un llamado a la rendición personal. ¿Por qué no juzgáis por vosotros mismos lo que es justo? La urgencia de la reconciliación. Lucas 12, 58-59. Jesús termina esta sección con una poderosa advertencia legal sobre la urgencia de arreglar nuestras cuentas.
Mientras vais con vuestro adversario ante el juez, esforzaos por reconciliaros en el camino. El adversario puede ser alguien a quien hemos dañado, o incluso la ley misma. El punto es que la oportunidad de reconciliación es antes del juicio. La alternativa es aterradora, no sea que vuestro adversario os arrastre ante el juez, y el juez os entregue al alguacil, y el alguacil os meta en la cárcel. En este contexto, la cárcel representa la deuda impagable. La advertencia es doble: resuelve tus conflictos aquí, y más importante, resuelve tu deuda espiritual con Dios. Os digo que no saldréis hasta que hayáis pagado el último centavo. La redención es ahora, la procrastinación lleva a la condenación. La filosofía de la vanidad, buscando placer bajo el sol, Eclesiastés 2, 1-11. El guión da un salto al Coelet, el predicador, que sirve como un espejo filosófico a las advertencias de Jesús. El sabio se propuso experimentar todo el placer imaginable. Me dije a mí mismo, ven, ahora te pondré a prueba con gusto para ver qué. Él concluye que la risa y el placer sin Dios son sinsentido y locura. El predicador se embarca en un megaproyecto de autosatisfacción, un esfuerzo monumental para encontrar significado en lo terrenal. Construyó casas, viñedos, jardines, parques, embalses. Acumuló plata y oro, tesoros de reyes, esclavos, cantores y cantoras, y un harén. Se superó a sí mismo en riqueza y grandeza, negándose absolutamente nada que sus ojos desearan. Mi corazón se deleitó en todo mi trabajo, y esta fue la recompensa por todo mi esfuerzo. Pero, en la cúspide de su éxito, el sabio se detiene a reflexionar. La conclusión es devastadora. Sin embargo, cuando contemplé todo lo que mis manos habían hecho y por lo que había trabajado, todo era vano, que persiguiendo el viento no se ganaba nada bajo el sol. La palabra clave es vanidad, hebel en hebreo, que significa aliento, vapor, algo fugaz. La suma total de todo el placer y el logro humano sin Dios es simplemente nada. El destino común y la frustración de la sucesión, Eclesiastés 2, 12-23. El sabio intenta encontrar valor en la sabiduría, contrastándola con la necedad. Vi que la sabiduría es mejor que la necedad, así como la luz es mejor que la oscuridad. El sabio puede ver y el necio camina en tinieblas. Sin embargo, su epifanía más oscura es que el mismo destino los alcanza a ambos. El sabio también debe morir. Si el resultado final es el mismo, el olvido y la muerte, ¿qué gano entonces siendo sabio? El trabajo del sabio es tan efímero como el del necio. Esta realidad lleva al sabio a odiar la vida. Por eso odié la vida, porque el trabajo que se hace bajo el sol me resultaba doloroso. Todo es vano, persiguiendo el viento. La amargura se profundiza con la ley de la sucesión. Él debe dejar todo por lo que trabajó a otra persona. Odiaba todo aquello por lo que había trabajado bajo el sol, porque debía dejarlo en manos de quien viniera después de mí. ¿Quién sabe si esa persona será sabia o necia? La idea de que un necio pueda despilfarrar el trabajo de su vida es un tormento. La frustración final es la inutilidad del esfuerzo humano. ¿Qué obtiene la gente por todo el trabajo y la afanosa lucha con la que trabajan bajo el sol? Todos sus días, su trabajo es dolor y sufrimiento. Ni siquiera de noche sus mentes descansan. Esto también es vano. El esfuerzo sin propósito trascendente conduce a la miseria existencial. La única respuesta genuina, la mano de Dios, Eclesiastés 2, 24-26. El único respiro, el único sentido real que el predicador encuentra, está en la aceptación humilde de la vida como un regalo de Dios.
Una persona no puede hacer nada mejor que comer y beber y encontrar satisfacción en su propio trabajo. Esto también, lo veo, viene de la mano de Dios. El verdadero placer en las cosas sencillas no es un logro humano, sino un don divino. Dios es soberano en la asignación de la fortuna y el destino, pues sin Él, ¿quién puede comer o encontrar placer en quien le agrada? Dios da sabiduría, conocimiento y felicidad a quien le agrada, pero al pecador le da la tarea de acumular riquezas para entregárselas a quien agrada a Dios. El pecador, en su avaricia, solo está preparando el botín para el justo. La conclusión de Eclesiastés se alinea perfectamente con la de Jesús. La vida enfocada en lo terrenal, la acumulación, el placer, la vanidad, es un afán inútil. La única vida con sentido es aquella que se rinde al plan de Dios, se prepara para su regreso y utiliza sus recursos para ser rico para con Dios. Hemos recorrido el camino desde la sombra de la hipocresía de Mateo 6 hasta la cruda realidad de la vanidad en Eclesiastés 2, entendiendo que la vida con propósito no se encuentra en la acumulación, el aplauso de los hombres o la superficialidad religiosa. La gran lección es esta: tu verdadero tesoro está donde inviertes tu corazón. Hoy, el Señor te llama a dejar el teatro religioso, a abrazar la libertad de Gálatas, a desarmar el odio con el bien, a soltar la ansiedad de Lucas 12 y a vivir en la santa vigilancia, para que cuando el amo regrese, te encuentre como un siervo fiel, y seas tú quien se siente a la mesa y sea servido por el Rey. Que el fuego de Cristo encienda tu vida y te libere de la fachada. Si este mensaje ha confrontado tu corazón y ha encendido una chispa de verdad, déjanos un quiero el fuego en los comentarios. Y si quieres seguir explorando las verdades profundas y a menudo incómodas de nuestra fe para crecer en ese abrigo celestial, asegúrate de suscribirte ahora mismo, activar esa campanita de notificaciones para no perderte ni una sola revelación, y compártelo con un amigo o familiar que sepas que necesita urgentemente dejar el teatro y encontrar el tesoro real. Dale un me gusta si elegiste la recompensa eterna. Que Dios te bendiga y nos vemos en el próximo vídeo.